¿Se me escucha bien? No se me corta nada. Todo bien. Está perfecto. Ya, muchas gracias. Dime tu nombre, tu pronombre y cómo prefieres los puntos. Ah, todavía no empieza, ¿verdad? Perdón. Sergio Pérez, pronombre él. Sergio, eh, listo. ¿Prefieres los puntos de información por el chat? Sí, por el chat, por favor. Ok, dale, con tu primera palabra Eh, empieza a correr el tiempo. Manuel nos va a ayudar con el tiempo. ok. Ok. Este debate en principio trata de cómo es que nosotros vamos a solucionar una serie de cosas con este cambio en el status quo, ¿ok? ¿Qué problemas se encuentran actualmente en las situaciones carcelarias? Primero, que no se está solventando un principio fundamental de estas cárceles, que es el de la reinserción y el de defender justamente a los presos. ¿Por qué es tan importante defender a estas personas? Creo que provienen de escenarios en donde el mismo Estado ya los ha quizá abandonado, en donde también existe una situación de violencia estructural que sufren las personas que van a las cárceles y por ende, no solo estas estructuras de poder las perjudican, sino que también existen varias narrativas del resto de la sociedad, digámosle, no carcelaria, que alimenta ciertos estereotipos en donde dicen, por ejemplo, que las personas que van a las cárceles no deberían estar, digamos, solventadas por el Estado y ese tipo de cosas. Creo que todas estas narrativas de diferencia estructural, de narrativas de discriminación profundamente elitistas en contra de estas personas y también creo una banalización de los derechos humanos que existe en la sociedad, ha generado que los estados ya no estén protegiendo a estas personas y que en muchos casos no estén cumpliendo esta responsabilidad de reinsertarlas a la sociedad y de también reparar a las familias. No contentos con ello, también las cárceles tienen escenarios de violencia sumamente lamentables, en donde podemos encontrar abusos sexuales, redes de narcotráfico que son tan lamentables y rompen con esta lógica de principios humanos. Vamos a probar tres cosas en este debate. En primero, que esta ley tiene legitimidad porque sigue ciertos principios y responsabilidades del Estado. En segundo lugar, vamos a probar cómo es que también existen una justicia y reparación para las familias de las víctimas con el contrafáctico que va a ser explicado desde mi discurso hasta el siguiente. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo es que existe un beneficio práctico en el que el Estado se ve mucho más incentivado a mejorar las condiciones de las cárceles y por lo tanto existen más probabilidades en nuestro mundo que exista reinserción social y reparación. Pasemos con el punto de la legitimidad. ¿Por qué existe legitimidad con esta medida? Es decir, ¿por qué deberíamos prohibir a que los jueces envíen a las personas a condiciones deplorables en las cárceles? ¿Ok? Creo que en principio está mal que el Estado permita que existan situaciones de violencia, ¿ok? Por el principio de la no violencia, que está directamente relacionado con el de la dignidad humana, creo que está justificado que nosotros prohibamos que enviemos a estas personas a las cárceles, básicamente por este argumento moral. En segundo punto de análisis es que existe responsabilidad del Estado de cuidar a sus ciudadanos, porque el Estado tiene un poder soberano por absolutamente todos los ciudadanos, sin importar qué tanto has delinquido, qué tantas cosas malas hayas hecho. Creo que bajo esta lógica de principios, de la responsabilidad que existe bajo un principio de igualdad, es decir, todos porque somos parte de este Estado y porque merecemos los mismos derechos y merecemos ser protegidos por el Estado, no tenemos por qué ser obligados a ir a una situación carcelaria en donde muy probablemente vayan a abusar de mí, en donde muy probablemente no encuentre situaciones de un Estado que me proteja. ¿Por qué creo que es tan importante escapar de estas cosas, ok? Y creo que solo se escapa en el momento en el que prohibimos que las personas vayan a las cárceles. Porque como ya mencioné en el status quo, hay redes de violencia, redes de narcotráfico que están legitimadas. ¿Por qué? Justamente porque el Estado no tiene la inversión suficiente, no tiene el interés suficiente para cuidar de estas personas, se banalizan grandes cantidades de estructuras. Es decir, se banaliza el hecho de que existe una autoridad dentro de las cárceles. Por ello es que las personas que están, se supone, cuidando y velando por el orden de las cárceles no hacen bien su trabajo y permiten que exista esta violencia. O en el peor de los casos, quienes directamente dirigen las cárceles son las redes de narcotráfico y las redes delincuenciales. ¿Cuál es el impacto positivo de que nosotros como Estado no permitamos que las personas vayan a estos escenarios? En primero, porque debemos evitar que no sean violentados y en segundo lugar, creo que existe
un impacto práctico de este principio. Y es que muchas veces las personas, porque van a la cárcel y se encuentran con situaciones desfavorables en donde lamentablemente se ven obligados a formar parte de estas redes de narcotráfico. ¿Por qué? Porque forman parte de una estructura de poder que está a su favor, ¿me entienden? En ese sentido, creo que las personas muchas veces encuentran una situación de coerción en las cárceles que les obliga a estar presentes dentro de estas cárceles, ¿ok? Vemos cómo es que es legítimo en la comparativa por una situación de derechos humanos y de responsabilidad del Estado que no se cumple en el momento en el que permite que se vayan a cárceles de las personas. Creo que oposición va a decir dos cosas muy importantes. La primera es que la familia de las víctimas no se va a ver, digamos, no va a sentir el principio de justicia materializarse, y esto se responde con el contrafáctico, ¿ok? El problema es que nosotros creemos que hay otras maneras de castigar a la persona sin que necesariamente vaya a la cárcel inmediatamente. Creo que la moción nos invita a debatir por qué es que los presos deben, si tienen que pagar una condena, deben hacerlo solo cuando la cárcel tenga condiciones dignas. No significa que les vamos a privar, no significa que les vamos a perdonar la condena. Creo que es bastante probable pensar que en nuestra medida lo que va a pasar es que el preso muy probablemente tenga que hacer trabajo comunitario, lo que le va a ayudar a la reinserción social, que es un trabajo comunitario específico que se da desde nuestro lado justamente porque en la cárcel muy probablemente se rompan estas estructuras, y en nuestro lado, en el escenario que no se van a la cárcel, el Estado tiene más incentivos para generar este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque tiene que buscar la justicia para las familias. Entonces, como el Estado se ve la responsabilidad de que su aparato legal le dé justicia a las familias, también está en la responsabilidad de hacer una manera de que la persona que merezca esta pena por haber delinquido también repare a las familias por medio de trabajos comunitarios o por medio de una serie de castigos que son legítimos y que no implican nada de violencia, que finalmente lo que hacen es hacer que el preso espere para que luego vaya a una cárcel en la que el Estado se pueda hacer más responsable y en la que el Estado pueda digamos, darle una mejor condición. Ahora, la segunda parte, ¿por qué es que el Estado va a tener una mejor condición en este escenario? Creo que lo que va a cambiar en el status quo es que las personas van a decir, hey, aquí no se está castigando a las personas, por lo tanto, yo necesito que las personas que están delinquiendo cumplan el aparato de justicia y que vayan tarde o temprano a la cárcel, ¿ok? Aquí es cuando rompemos esta narrativa de que el Estado no debe ser responsable de las personas que van a la cárcel, sino que al contrario, la sociedad no carcelaria tiene más incentivos para exigirle al Estado que tenga condiciones de cárceles dignas, justamente para que las personas en el largo o en el corto plazo puedan ir a estas cárceles, ¿ok? En la comparativa tenemos que es legítimo, porque justamente todos tenemos derechos y bajo un principio de igualdad el Estado debe hacerse responsable de todas las personas. Y en segundo punto, creo que hay beneficios prácticos de que estas personas no conozcan situaciones de violencia y redes de narcotráfico que son tan perjudiciales que las sigamos alimentando. Muchas gracias. Muchas gracias al primer ministro por su discurso. Damos paso ahora, por favor, al líder de la oposición, perdón. ¿Quién Listo, es? muchas gracias. Sí, Marcela Benalcázar, pronombre ella, y los puntos de información por el chat, por favor. Te escucho un poco pasito. ¿Tienes alguna forma de acercarte más al micrófono, algo así? Déjame ver. ¿Se escucha ahí mejor? Mucho mejor, mucho mejor. Repite, porfa, lo que dijiste. Ya. A ver, Marcela Benalcázar, pronombre ella, y los puntos de información por el chat, por favor. Dale. Empieza a contar el tiempo desde tu primera palabra. A ver, ya. Bien, primero, haciendo unas refutaciones a la otra cámara y pasaré a dar mi argumento. Lo que pasa es que en gobierno nos dice que no se solventa la reinserción porque provienen de escenarios cuyo núcleo ha sido abandonado por el aparataje estatal. El problema de esto es que nada me hace creer que si el Estado ya abandonó a una gran parte de la población y por lo tanto abandona a los presos, nada me hace creer que el Estado va a ser responsable en el momento de otorgar trabajos comunitarios y mucho menos responsable en el momento de otorgar castigos legítimos que no tienen nada que ver con la violencia. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí, ya, bien. Continúo. Entonces, ¿cuál es
lo que pasa es que primero, desde gobierno, no nos han especificado a qué se refieren con condiciones carcelarias dignas. Espero que lo haga el siguiente orador. Pero el hecho de que hay que tomar en cuenta que hay dos funciones de las penas privativas de libertad. La primera puede ser reformar o reinsertar y la segunda es reparar a la víctima. ¿Qué quiere decir? Que yo de alguna manera debo garantizarle a la víctima y a su familia que esto no se va a volver a repetir. Si violaron a una chica, yo lo meto preso para garantizarte que esa persona no te va a volver a violar, que nadie va a volver a matar a tu familia, que nadie va a volver a acosarte, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema de este tipo de ley? ¿Cuál es el problema de que existiera una ley que prohíbe al juez ordenar la reclusión? Lo que sucede es que se perdería la confianza de los ciudadanos hacia el Estado. Porque el Estado se supone que es el ente que nos tiene que, a nosotros como ciudadanos, cuidar. El problema es que si es que actualmente ya no existe justicia, porque hay que admitir que en los países latinoamericanos el sistema de justicia es altamente corruptible. Entonces, si es que actualmente ya no podemos hablar de un estado de justicia, ¿qué nos hace creer que esta medida va a ser justa para las víctimas? ¿Por qué? Porque de alguna manera no se está reparando a la víctima como tal, sino que otra vez estamos preocupándonos por el reo y no preocupándonos por lo que de verdad importa, es hacer que pare este tipo de acciones, hacer que paren los robos, hacer que paren las violaciones, hacer que paren los asesinatos, etc. Entonces, nos hablan de que van a imponer tipos de trabajo comunitario, castigos legítimos y cosas parecidas. El problema es que en ninguna medida esto repara a las víctimas, sino que ¿qué es lo que le repara a la víctima? Saber que esa persona está presa y no va a volver a salir. Eso es una acción que repara a la víctima, que esa víctima puede tener la garantía de que no se va a volver a repetir al menos en muchos años. Nos hablan también acerca de la reinserción y por lo tanto del ¿cómo se llama? Del objetivo de reformar. Lo que pasa es que hay personas claramente a las cuales no hay que meter presas, y es, por ejemplo, a los que cumplen prisión por deudas, a los que cumplen prisión porque no han pagado las pensiones alimenticias, etc. Claro que a estas personas no hay que meterlas presas, pero lo que pasa es que ellos se han centrado solamente en aquellas personas que probablemente son ladrones, que se han robado algo. Lo que sucede es que no se están enfocando en otro tipo de delincuentes, violadores, asesinos, etc. ¿Y cómo es que se pueden garantizar condiciones dignas carcelarias si no es por medio de lo del hacinamiento carcelario? Entonces, una opción para poder garantizar justicia a las víctimas es sacar a estas personas que de alguna manera no tienen nada que ver aquí, que es, por ejemplo, las personas que están pagando prisión por deudas, pensiones alimenticias, etcétera, y poner a los que de verdad lo tienen. Entonces, ahí tendríamos como una alternativa de justicia mucho más, se podría decir que ahí sí se puede hablar de real justicia. Apunto a Sergio. Ya, ok, es que el tema es que la justicia no solo consiste en que la víctima vea al preso en la cárcel, sino también que las condiciones de este preso no sean, digamos, beneficiosas, pueden llegar a ser hasta pueden encontrar redes de contacto, y al final tampoco es que las cárceles todo el tiempo se encarguen de reformarlos, muchas veces salen mucho peor de lo que entran. Ya, perfecto. Si bien es cierto que las cárceles de alguna manera son, ¿cómo se dice?, universidades del delito. Contando con eso que acaba de decir Sergio, entonces, ¿cómo el Estado puede garantizar que van a haber castigos legítimos que no tengan nada que ver con la violencia y cómo va a garantizar trabajo comunitario? Porque hay algo que aclarar aquí, y es que el Estado, por lo general, tiene limitaciones en cuanto a los agentes de vigilancia, policías, etcétera. Si es que actualmente no funcionan de manera efectiva, ¿cómo van a funcionar a futuro con estas medidas? ¿Qué quiere decir? Que el preso probablemente no va a ir a la cárcel, sino que va a tener que ir a coger la basura abajo de un puente, o va a tener que retirar gatos muertos de la carretera. El problema es quién le va a vigilar. ¿Qué quiere decir? Que un policía va a tener que estarle vigilando cuando ese policía debería estar cogiendo otro tipo de ladrones, cuando ese policía debería estar garantizando la seguridad de otro tipo de ciudadanos. No, está haciendo esto cuando lo mejor es que esta persona vaya directamente a la cárcel. Entonces nosotros les estamos ofreciendo un mundo donde hay más justicia, donde se podría garantizar de esta manera la dignidad de estas personas, y es no poniendo presas a las personas que de alguna manera no tienen nada que hacer ahí, que es como les dije, los de las prisiones por deudas, etcétera, y poniendo a las personas que no pueden reformarse de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no entienden del otro lado que hay otro tipo de delitos.
tú no reformas a un violador dándole trabajo comunitario. Tú no reformas a un asesino dándole castigos legítimos que no tienen nada que ver con la violencia. De esa manera no se puede rehabilitar a esas personas, sino que necesariamente tienes que ponerlas aisladas de la sociedad. ¿Por qué? Porque implican que son una amenaza para el resto de personas. Aquí no... son una amenaza para el resto de personas. Entonces, ¿a quiénes puedes reformar? Probablemente a las personas que sí vienen de lugares aislados o vienen de lugares en los cuales no han sido respetados, han sido estatalmente olvidados, etcétera. Pero el otro tipo de delitos que no tienen que no se pueden reformar mediante trabajo comunitario, esos no son reparables a la víctima. Tú no le puedes decir a una víctima, oye, sí, te violaron, oye, sí, le mataron a tu familia, pero ¿sabes qué? Esta persona no va a ir presa, pero va a ir a recoger basura debajo del puente. Eso no es reparación en ningún momento y de hecho, eso no me da garantía de que no se puede volver a repetir. Por eso estamos orgullosos de oponer. Muchas gracias, Marcela. Damos paso ahora entonces al discurso del viceprimer ministro. Sí, mi nombre es Diego Núñez del Prado. Mi pronombre es él. Dame 10 segundos, por favor. ¿Se me escucha Okay. bien? Sí, se me escucha Sí. bien. Ok, Sí. voy a poner mi cronómetro un segundo. ¿Cómo prefieres los puntos de información? ¿Por el chat o por micrófono? Por el chat, porfa, y que digan como si son cámara alta o baja, please. Ok. Un segundito. Ok, ciertas aclaraciones y refutaciones al caso de gobierno. Para explicar un poco mejor qué cosa entiende gobierno, al caso de oposición, perdón, qué cosa entiende gobierno nosotros como condiciones de vida dignas. Consideramos que son condiciones donde no haya maltrato hacia las personas en la cárcel, donde haya un trato igualitario hacia a todo este tipo de personas y donde principalmente no se vulneren derechos universales para todo tipo de personas. Ahora sí, refutando directamente a los argumentos que nos trajo oposición, consideramos que nos trae un primer argumento acerca de cómo la cárcel tiene una función de proteger y de castigar a las personas como tal. Consideramos que esa es la función de la cárcel, pero en su escenario eso no pasa. O sea, lo que ustedes defienden como el sistema actual directamente no cumple las funciones que tiene la cárcel. ¿Por qué? Porque como ya decía mi primer orador, hay una estructura de violencia y de vulneración a ciertos derechos que hace que no haya una protección directa al carcelario, al reo, y que no haya justamente esta reinserción social. Ergo, no hay una protección en un futuro hacia la víctima. Es decir, hay una protección como a corto plazo mientras esa persona esté en la cárcel, porque no está en la cárcel toda su vida, pero luego de eso no hay esa protección hacia la sociedad. Por ende, en su mundo, en el estatus que ella defiende, no se da justamente este beneficio. Segundo punto, nos habla como que, ok, hay personas que son como súper asesinos seriales y violadores y tal. Consideramos que eso es ponerse en el mejor de sus escenarios. El grupo de personas a nivel social que no tienen posibilidades de reinsertarse socialmente son como muy pequeñas y aún así este tipo de personas en la mayoría de los casos van como a centros psicológicos porque si son personas que no se pueden reinsertar directamente tienen problemas psicológicos y no son tratados como cualquier reo común, sino tienen otro tratamiento y otro procesamiento penal y van a centros psicológicos y tal. Aún así, considero que el impacto de este argumento es muy pequeño porque la gran mayoría y la gran masa de reos son personas que sí tienen la posibilidad de reinserción social. Ahora sí, contextualicemos un poco y impactemos un poco lo que nos dijo Sergio con su primer argumento. Creo que quedó claro que hay un principio de dignidad que todas las personas y la sociedad deben respetar y que en el status quo no se respeta, ergo hay un deber del Estado de protección hacia todos sus ciudadanos que no se está cumpliendo en el status quo. Consideramos que ya a nivel de principios hay una deuda que tiene el Estado hacia este grupo social, por ende solo a nivel de principios ya se debería hacer, pero a nivel material, ¿por qué se debería hacer esto? Sergio ya les venía diciendo que se genera una problemática a través del segundo argumento del resentimiento social. ¿Cuál es la problemática? Hay tres puntos principales que hay que entender. Hay un abandono a las cárceles, hay una violencia estructural por parte de las autoridades y de los mismos reos entre ellos, y en tercer lugar hay una narrativa que avala el abuso en las cárceles. Es muy común que se celebre a nivel social cuando muere un criminal muy, muy conocido o cuando se da maltratos sistemáticos a personas que están en las cárceles. Estos tres puntos nos dan a entender
¿Qué cosa genera justamente esta problemática? Genera condiciones increíblemente malas de vida para estas personas. Y esto genera algo muy importante, es el resentimiento social, panel. ¿Y qué cosa impide y por qué es que este argumento tiene tanto peso? ¿Por qué esto impide la reinserción social? ¿Por qué? Porque la cárcel justamente al ser tan estructuralmente violenta no tiene mecanismos de reinserción y como de renovación de estas personas en las cárceles. No les hace ver que hay una vida después, simplemente los maltrata sistemáticamente, porque las condiciones de vida en la cárcel son increíblemente malas. Pero ahora sí, ya les hemos explicado cómo hay una problemática, qué cosa genera esta problemática, pero ahora impactemos todo lo que les hemos dicho. En primer lugar, un impacto extremadamente grande es que se genera un círculo de criminalidad y un círculo de violencia y crimen. ¿Qué cosa es esto? Que una persona entre en la cárcel, es violentada, cuando sale tiene un perfil psicológico mucho más agresivo, condiciones de vida que no le permiten justamente por este repudio social que hay hacia los carcelarios, reintegrarse a la sociedad, buscar un trabajo porque de facto son rechazados. Esto genera un círculo de criminalidad donde vuelven a la cárcel, vuelven a salir mucho más violentos y cada vez se agrava mucho más la situación. Hay pequeños casos donde la gente se reinserta, pero la gran masa es una población que vive rezagada y vive como olvidada por la sociedad. Segundo impacto increíblemente grande, el impacto psicológico en las mismas personas. Una persona como tal tiende a sufrir como condiciones psicológicas y bajones psicológicos por el mismo hecho de estar en la cárcel como tal, el aislamiento social. Pero en el momento en el que le sumas maltratos constantes, vulneraciones a tus derechos, el hecho de que te maltraten, te golpeen, te cobren cuotas para que la gente te proteja en la cárcel como tal, genera como un perjuicio psicológico increíblemente grande en las personas y probablemente cuando salgan de la cárcel tengan traumas imborrables. Tercer impacto. Esto genera una sociedad mucho más peligrosa y individuos mucho más peligrosos. Si es que lo que buscaba toda oposición era como una sociedad con mucha más justicia y tal, justamente esto se da mucho más de nuestra Cámara en medida de que evitamos o mitigamos en gran medida justamente todo este tipo de impactos. ¿Y por qué esto cambiaría en nuestro mundo? Porque esto es lo que nos acusaba oposición, de que era poco factible Consideramos que hay mecanismos como el de presión social, porque la sociedad justamente se da cuenta que ya hay muchas personas que no están yendo a la cárcel, ergo ejercen presión social sobre el Estado para que actúe mucho más y mejore y reforme su sistema carcelario. Hay un interés de la sociedad que es algo exclusivo de nuestro mundo, porque la sociedad ahora verdaderamente se interesa y se da cuenta de las problemáticas en la cárcel, cosa que en el status quo no hay, porque hay un rechazo hacia estas personas. Consideramos que aún así, en el peor de nuestros mundos, donde no haya como una reformación social y sigan habiendo cárceles con ciertas vulneraciones, en comparativa es un mundo que preferimos mucho más. Ahora sí, tercer punto, y este es el contrafáctico. Consideramos primero hay que explicar cómo se daría este cambio. Las principales problemáticas de justamente las condiciones de vida en las cárceles no son tanto a nivel de infraestructura y a niveles económicos. Por ende, esto creo que sí es factible solucionarlo. El verdadero problema es el trato y la concepción que se tiene de los presos. Es decir, personas inferiores, personas que tú puedes vulnerar, que puedes maltratar y que la ley no te va a decir nada porque la sociedad se avala. En medida, la solución no es tan complicada a corto plazo, porque se necesitan capacitaciones, renovar la concepción que se tiene del preso y cómo el hecho de que tú lo maltrates a largo plazo acaba siendo peor para tu propia sociedad y una reestructuración del sistema que se tiene de maltrato y tal por parte de los guardias carcelarios y los como jefes de cárcel en general. Consideramos que medidas que hacen que esto, como que en el tiempo en que las personas no van a la cárcel, no estén como que felices en la sociedad, son como cárcel domiciliaria, trabajo comunitario, y esto es justamente llevado a cabo por el personal carcelario. No es que la policía de la ciudad va a dejar de estar en la ciudad por esto. Y juguemos en un mundo razonable, donde no todos son como súper criminales. Consideramos que esto es una medida aceptable. En comparativa, aún así esta no sea la mejor medida, consideramos que las víctimas acaban estando mucho más tranquilas cuando saben que se está tratando de solucionar la problemática de la cárcel, porque eso es lo que nos ha dado oposición, que las víctimas no están conformes, pero sí lo están porque el Estado toma condiciones para que los reos que ahorita no se reforman, en el futuro ya se reformen. ¿Por qué ganamos en el debate? Porque les demostramos que a nivel de principios está bien y que sí traemos impactos prácticos y que en tercer lugar las víctimas sí, o sea, no están como completamente descontentas con la medida. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Diego. Llamamos por favor ahora a el vice líder de oposición. Hola, ¿se escucha? ¿Aló? Hola, sí, ¿Se pues, escucha? ¿puedes decirnos tu nombre y tu pronombre de género? Sí, sí.
Mi nombre es Félix, Félix Anduesa, pronombre él, y los boys por el chat, por favor. Genial. Con tu primera palabra corre el tiempo. Ya, entonces, primero que nada voy a pasar a refutar los puntos que trajo la Cámara Contraria y posteriormente a argumentar y a defender la parte de mi compañero. Entonces, primero con primer ministro. Se dice en primer lugar que los presos vienen de estructuras sociales negativas y que hay estereotipos y diversas cosas, etc. ¿Existe una narrativa? Sí, pero hay que tomar una acción actualmente. El desarrollo estructural sería otro debate totalmente diferente que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo actualmente. Pero sí, en nuestro contexto, especialmente dentro de países latinoamericanos, de países con una gran tasa de criminalidad, donde se dan las malas condiciones sobre las que se está debatiendo, ya hay violencia y no podemos sumir a la población en una anarquía con los presos libres, con los presos en las calles, con los criminales en las calles, perdón. Como segundo punto se está hablando de legitimidad. Se dice, está mal que el Estado ampare la violencia y que el Estado debe proteger a las personas. Y aquí, como expondré también en mi argumento, bajo el precepto de que el Estado debe proteger a la población, es que no se debe permitir o no se debe aprobar esta ley que se está hablando. El impacto que nos ofrecen es, en primer lugar, que evitamos que se violente a los criminales. Sin embargo, dentro de nuestro mundo, el impacto positivo es que en cualquier caso se pondrá condena y se evitará las condiciones al tener métodos alternativos. Esto no es algo que sea exclusivo de pena de crímenes no violentos. Ejemplo, presentación ante entes competentes o prisión domiciliaria. Pero la motivación nunca será, o lo mejor nunca será, que se prohíba la reclusión de las personas, porque muchas personas llegan a este punto porque cometieron algo en contra de la sociedad y el Estado es responsable de prever y de proteger de esos hechos en específico. Luego, viceministro dice, dicen que en nuestro escenario hay problemáticas porque hay violencia estructural y a nivel social. Y ya, es cierto, pero en su mundo el problema estructural sigue existiendo, solo que en su mundo tendrás a estas personas que están con este trasfondo estructural, con este trasfondo de violencia que viene desde sus casas, inclusive desde los barrios, etcétera. Con todo este contexto van a estar en las calles y no van a estar pagando por los crímenes que han hecho. Si bien se reforman o no se reforman, es otro tema muy diferente, pero en nuestro mundo por lo menos está el Estado haciendo algo en contra de eso, algo para proteger a las personas en base a eso. También se habla de un resentimiento social que no se contribuye a la reinserción. Entonces, bueno, primero, el círculo de criminalidad no se da solo por el hecho de estar precisamente en una cárcel. Gobierno nos intenta mostrar un mundo donde la cárcel es totalmente terrible y si sufren golpes en la cárcel no deben estar allí. ¿Qué pasa con esto que están diciendo ellos? Aquí podemos tener, en su mundo tenemos dos escenarios principales. Uno, donde los criminales quedan libres, es decir, los abogados se amparan en toda esta ley para decir que las cárceles están muy mal, que los criminales van a tener muchas violaciones contra los derechos humanos, por lo tanto deben estar fuera de las cárceles y estos van a tener una libre impunidad, van a seguir haciendo los crímenes, si son violadores van a seguir violando, si van a ser ladrones, sigan robando, etc. Y esto va a aumentar la criminalidad dentro de nuestro país. Si ya todos estos países tenemos una criminalidad intrínseca que es grave para nuestra situación, que estamos constantemente azotados por ello, vamos a incrementar. ¿Cuál sería el otro escenario de ellos? En el escenario donde las familias que no se están viendo representadas por el Estado, que no están confiando en el Estado porque no está penando a las personas, van a tomar justicia por mano propia. Es decir, si yo como víctima digo, el Estado no está haciendo nada, está diciendo, deja salir a los criminales, pues yo voy a tomar justicia por ello. ¿Y por qué este escenario es aún peor? Porque en este caso las personas, primero no vamos a tener legitimidad del sistema judicial y el Estado. Las personas van a querer hacer todo por su propia cuenta y esto va a llevar a que existan muchas más matanzas, muchos más muertos, muchos más crímenes. Estamos derrumbando totalmente el Estado de Derecho. Entonces, terminando con esto, paso a mi argumentación. Y es que, primero como parte mía, yo digo que la ley es protección de la sociedad. Si nosotros aprobáramos esta ley, dejaríamos a muchas personas con potencial de reincidencia de crímenes en libertad. ¿Por qué? Estas personas llegaron a situaciones de condena por cometer algún crimen. ¿Qué consecuencias tiene esto? Si vemos antes por el bienestar de los criminales, antes que el bienestar común de la población,
podemos poner en peligro a estas personas. Porque, como dije anteriormente, podemos tener violadores libres, a ladrones libres, que vayan a seguir atentando contra el bienestar de la sociedad, contra el libre desarrollo de la sociedad. Ahora, otro punto, ¿por qué este punto es importante? Porque si nosotros tenemos en cuenta que la ley está hecha para proteger a la sociedad y se está dando una ley que se vaya en contra de este precepto, estamos primero estando en contra del Estado de Derecho y segundo que vamos a estar en contra de la seguridad propia intrínseca del Estado. ¿Y por qué esto es cierto? Porque, bueno, como dije anteriormente, esto sigue pasando y tenemos los contextos estructurales de criminalidad que están en ambos casos, en ambos mundos, en ambas cámaras. Ahora, siguiendo con el punto de mi compañera, entonces, prisiones, como se dijo, tienen dos puntos en específico: reforma y reparación a las víctimas, no repetición del daño. Con esta ley se perdería la legitimidad totalmente del Estado. Si la justicia está comprometida en muchos contextos, esto crearía un caos social. ¿Cómo? Bueno, crearíamos una situación donde las personas no confíen en el Estado y que se esté beneficiando más a los reos que protegiendo a la población, más teniendo en cuenta la corrupción del sistema judicial. Nosotros no logramos nada con esta ley. ¿Dónde hay un mundo mucho más justo, donde nosotros protegemos a las personas de las amenazas y reparamos a las víctimas en su totalidad? ¿Y cuáles son los dos impactos principales de este argumento que trajo mi compañera? Uno es a corto plazo, que es la justicia. ¿Cómo se va a aplicar en este punto? Si nosotros tenemos a las personas, tenemos a las personas en las cárceles o en otros medios de pena, vamos a hacer que las personas, las víctimas, se sientan reparadas y también vamos a cumplir de cierta forma. Si distribuimos de manera más eficiente las penas, vamos a tener una mejor reforma. Y a largo plazo, ¿cuál va a ser el punto más importante? Y este es el más fuerte, y es que vamos a tener una confianza en el sistema. Si nosotros confiamos en nuestro sistema, si nosotros confiamos en nuestro Estado, vamos a tener una convivencia social mucho más amplia. Es decir, si se comete un crimen, nosotros vamos a acudir ante los entes competentes. Pero si nosotros no confiamos en el Estado, no vamos a acudir a estos entes y la impunidad va a ser cada vez mayor y los criminales van a estar mucho más en el contexto social, en la sociedad en general. Sin nada más que agregar, muchas gracias. Bien, entonces con el discurso de Félix damos por terminado el debate en las cámaras altas y llamamos entonces al extensionista del gobierno. Un segundo, voy a prender la luz. Ahora sí, empieza por contarnos tu nombre, tu pronombre de género y cómo prefieres los puntos de información. Ajá, me llamo José Espiño, pronombre él, y soy del equipo Mersal. ¿Prefieres que te escriban los puntos de información en el chat, sí? Ah, no, dígamelos por voz, que no leo el chat. Ok, listo. Ok, entonces, Primera palabra. un segundo. Ok, aquí tengo mi cronómetro, voy a empezar en 3, 2, 1. Ah, repito, mis refutas van a estar integradas dentro de mi argumentación. Ajá, pues voy a comenzar en 3, 2, 1, ya. Pues meter a personas presas en condiciones no dignas hace ciudadanos más peligrosos y también evade cualquier responsabilidad de reparación del Estado. Por esa razón estoy muy orgulloso de proponer esta moción. 4 puntos dentro de este debate. Primero, ¿cómo se ven las condiciones dignas? 2, ¿cuál es el modelo que les trae la baja de proposición? 3, ¿por qué de nuestro lado de la casa se da mejor rehabilitación? Y 4, ¿por qué de nuestro lado de la casa creamos una sociedad más segura? Pasando al primer punto acerca de cómo se ven las condiciones dignas. Brevemente, no estamos hablando de lujo, no estamos hablando de algo muy difícil de conseguir, estamos hablando de mejor trato por parte de los policías para con los presos, estamos hablando de bienes básicos como es la alimentación, estamos hablando de supervisión para la mayoría de las personas dentro de estos centros penitenciarios. Es algo fácil de conseguir para la mayoría de los estados en este mundo. Segundo punto,
¿Cuál es el modelo que les trae la baja de proposición? Primero, la alta de oposición nos habla acerca de cómo nadie puede vigilar siempre a los presos, nos hablan acerca de cómo van a haber castigos corruptos porque el sistema penal es muy malo, nos hablan de cómo no van a haber reparaciones porque no castigamos a las personas con lo mismo que hicieron. Noten, jueces, cómo ninguno de estos casos, ninguno de estos problemas es exclusivo al mundo de proposición. Si hay corrupción en el sistema penal, en proposición también lo hay en oposición. Y lo mismo para todos estos problemas. En ese sentido entendemos que queda simétrico para ambos lados de la casa. Ahora, ¿qué les dice la baja de proposición? Uno, que no va a haber criminales por todos lados. ¿Por qué? Uno, no es difícil implementar este modelo. No implica una inversión gigante de dinero, así que es poco probable que los estados tengan que significativamente bajar sus castigos para tener menos presos. Y segundo, porque es muy por la presión ciudadana. Tenemos que entender que el primer incentivo de los políticos y gobernantes es ser reelegidos. Y es poco probable que personas voten por un político que deja que violadores o que asesinos queden deambulando por las calles libremente. En ese sentido, entendemos que es probable que la presión de ser reelegido y la presión ejercida por los ciudadanos es suficiente para que los gobernantes crean condiciones óptimas para tener este tipo de criminales dentro de la cárcel. Ahora, ¿cuál es el caso en los países en los que no pueden costear todo esto? Entendemos que incluso en el caso extremo en el que tengan que aligerar un poco las penas para los criminales y no manden a todo el mundo a la cárcel, igual entendemos que es muy probable que el Estado ponga medidas como multas muy altas o trabajo comunitario muy arduo para poder hacer que se cree miedo al castigo. Si no, va a haber este mismo mecanismo del que ya hablé, de presión ciudadana. ¿Qué significa esto, señores jueces? Significa que en ambos lados de la casa hay presión ciudadana, en ambos lados de la casa funciona el mecanismo de la ley y todo lo que les ha vendido oposición acerca de cómo no se va a crear miedo al castigo, acerca de cómo no va a existir un respeto a la ley porque las personas piensan que eso no funciona, es mentira y no se va a dar. Jueces, oposición también se la pasa hablando de reparaciones y nos dicen que de nuestro lado de la casa no van a haber reparaciones para las víctimas. Noten que para poder lograr esto, ellos tienen que probar que la única forma de llegar a reparaciones es de meter presos a los criminales, y no solo de meterlos presos, sino de tenerlos viviendo en condiciones terribles. No entendemos por qué es necesario que solamente se llegue a reparaciones por este medio, y es porque es mentira. Pues es un miedo de castigo y un cambio drástico a tu vida, que es que te priven de tu libertad o que te pongan una multa fuertísima, es un castigo bastante impactante en la vida de una persona de por sí. En ese sentido, entendemos que se crea miedo al castigo y hay una reparación suficiente. Ahora, mejor rehabilitación. 2 puntos. 1. ¿Cuándo hay mejor rehabilitación? Cuando las personas siguen sabiendo interactuar con la sociedad. Porque es verdad que se crea una rehabilitación cuando las personas saben interactuar con la sociedad. Porque esto significa que cuando salen de la prisión pueden poder conseguir un trabajo de nuevo, saben cómo interactuar con las personas, saben qué deben hacer, qué no deben hacer, y todo este tipo de cosas. ¿Por qué eso no se da en un mundo con prisiones no dignas? Porque hay un maltrato constante y las condiciones de vida y la sociedad dentro de una prisión son radicalmente diferentes a las condiciones de vida fuera de esta. ¿Qué significa esto, jueces? Que las personas que pasan mucho tiempo en las prisiones, en cierta forma, se olvidan de cómo poder vivir en una sociedad. Esto lo vemos en cómo las personas que llevan presas más de 5 años les cuesta hacer cosas básicas como buscar un trabajo o todo este tipo de cosas. En ese sentido, entendemos que esta rehabilitación, por un lado, personal del reo, solamente se da de nuestro lado de la casa. Segunda razón de cuando se da una buena rehabilitación, cuando la sociedad lo acepta. Noten que esto es verdad porque la sociedad es la que se encarga de darle un trabajo a los reos, la sociedad es la que se encarga de darles aceptación, la sociedad es la que se encarga de integrar al reo de vuelta a la sociedad. ¿Por qué esto no se da en el mundo de oposición? Jueces, porque la imagen que tienen las personas en la sociedad de la cárcel es que la cárcel no sirve, que los ciudadanos que se meten en la cárcel quedan metidos en pandillas, o que los ciudadanos metidos en la cárcel no saben hacer nada y se olvidan de cómo hacer todo. Mientras que en el lado de proposición, jueces, cuando damos condiciones dignas, con cosas como, por ejemplo, más vigilancia que evita que hayan pandillas y este tipo de cosas, la imagen que tiene la sociedad de la cárcel es mucho menos negativa. En ese sentido, tenemos que es más probable de nuestro lado de la casa que la sociedad acepte a los reos y les dé integración. ¿Por qué es importante la rehabilitación? 3 cosas. Menor carga al Estado, tenemos más ciudadanos felices y dentro de estos ciudadanos tenemos unos criminales con mucha mayor probabilidad de reinserción social y mucha menor probabilidad de reincidir en los crímenes. Y reparaciones a los criminales, porque tenemos que entender que la gente que es
que es pobre, que tiene condiciones que lo fuerzan a llegar al crimen, generalmente están así por culpa del mismo Estado. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las minorías étnicas en países como Estados Unidos, cómo se encuentran en este ciclo de pobreza directamente por las barreras institucionales puestas por el Estado para contra ellos. Por eso entendemos que es un deber implícito del gobierno de poder darles reparación a estos ciudadanos, como va a decir mi señora ahora. Segundo y último argumento, menos crímenes. Tenemos que entender que el crimen dentro de las prisiones se da por factores como la poca supervisión, por la falta de recursos dentro de las mismas cárceles, como falta de comida básica, papel higiénico, que hace que los criminales vayan a buscar a otras fuentes, reemplazar esta ausencia de recursos, y también como la violencia policial hace que las únicas personas de las que puedan defender los presos dentro de la cárcel para llegar a la justicia es de sí mismos. Tenemos que entender que esto se resuelve en el lado de proposición y no en oposición, porque cuando creamos condiciones dignas, traemos a esa supervisión por parte de la policía. Traemos estos factores que van a poder enmendar y a largo y corto plazo hacer que los criminales no estén en tanto crimen tanto dentro como fuera de las prisiones. Tenemos que entender, como va a explicar mi segunda oradora, que las prisiones son una universidad del crimen y por eso es muy importante reducir el crimen dentro de las mismas prisiones, porque traemos menos crimen y mejores condiciones para todos. Orgulloso de proponer. Gracias, José. Damos paso entonces ahora a el discurso de extensión de la oposición. Primero, ¿me escuchan todos? Sí. Ok, Sí. cualquier cosa, si me han tirado varios points por el chat, no tengo problema en usarlo por el micrófono. ¿Oyeron? Pongo mi tiempo. ¿Nos puedes dar tu pronombre? Carlos Guevara, pronombre él. Listo, Carlos. Entonces, ahora sí puedes comenzar cuando quieras. Empiezo en 3, 2, 1. Señores jueces, tenemos que entender algo. Todos los problemas que al gobierno le preocupan y que supuestamente solucionan del lado de su casa, realmente lo que hacen es que estos problemas se agraven mucho más cuando les facilitamos a estos privados de libertad un sistema carcelario bastante flexible para ellos. Y estas son respuestas directas a Cámara Alta de Gobierno y luego responderé a Cámara Baja de Gobierno y por último mi extensión como tal. ¿Qué sucede? Gobierno nos dice a nosotros de que hay narrativas hacia estas personas y que estas narrativas son malas porque evitan que este privado de libertad tenga una vida digna dentro de la cárcel. Y yéndome en el mejor de los casos de ellos, donde tengamos este sistema donde de cierta manera el Estado se vuelve responsable con ellos y le garantiza una vida digna dentro de una cárcel, creemos que es poco probable que el Estado garantice para siempre esa vida digna, porque problemas como ellos asumieron, como la violencia o las redes de tráfico, no son problemas tan fáciles que el Estado puede solucionar simplemente garantizando de que vas a tener una seguridad que no va a atentar contra tu vida o una seguridad que no te va a pegar o no te va a maltratar o que no van a existir castigos extremistas. Queremos que estos problemas se requieren medidas muy extremas, que aunque vulneren los derechos de estas personas, queremos que beneficios que se obtienen a largo plazo y perjuicios que se obtienen a corto plazo a través de la medida de ellos son mucho mejor de nuestro lado de la casa. Entonces, respondiendo a la baja de gobierno traemos un análisis igual que la alta, pero baja nos dice a nosotros, es que esto no va a tomar mucho tiempo. Y es que realmente, señores jueces, cuando nosotros queremos que dentro de nuestras cárceles existan funcionarios competentes para garantizar esta vida digna, esto requiere un tiempo porque esta persona tiene que atravesar por exámenes psicológicos, que se vea que el seguridad como tal no será violento y todo lo demás. Y requiere estudios por parte del Estado que no son 1 o 2 años, incluso en el mejor de los casos de la baja de gobierno, donde esto no tome mucho tiempo. Queremos que tener todos estos privados de libertad fuera, en las calles, es muy peligroso. Y eso es algo que mi alta trató de decir, pero yo se lo voy a impactar mucho mejor. Cómo se ve un mundo donde tenemos a estas personas fuera, un mundo donde hay más inseguridad e incluso existe menos aceptación social hacia ellos. Y cómo a través de esta medida de que el Estado no los castiga a ellos, entonces ahora nosotros como sociedad decidimos castigarlos a ellos y cerrarles las puertas a toda oportunidad de empleo o cualquier oportunidad de reinserción social, porque sentimos que el Estado no está cumpliendo su función. Entonces, ese punto que tocó alta de oposición, en decir de que las personas tienen este ideal de justicia
y tenemos que remunerar a las víctimas, se entiende mejor de nuestro lado de la casa cuando explicamos que esta es la única narrativa que ellos han conocido, que es que estas personas paguen en la cárcel todo lo que hicieron. Pero ¿qué sucede cuando evitamos de que estas personas paguen sus crímenes dentro de la cárcel? Creemos que los perjuicios que pueden obtener afuera, todos estos privados de libertad, es peor que el hecho de que estén adentro, porque afuera en la sociedad no van a conseguir trabajo. ¿Qué sucede cuando no consiguen estos trabajos? Estas personas se ven más, es más intuitivo creer que estas personas se sienten más incentivadas a robar, a delinquir, y tenemos una sociedad incluso mucho más insegura por el lado de gobierno, que nos dicen de que tenemos que tener cárceles seguras. Pero ¿qué sucede, señores jueces? El mantener todas estas, Sergio creo que me hizo un point, o no sé. Sí, Sí. ya, el problema es que el Estado no se hace responsable por estas narrativas que invisibilizan y minimizan a los reos. Te Por lo entiendo, menos desde Sergio. nuestro lado, cuando Te las entendí. personas están en las calles. Perdón, Sergio, es culpa del entendí. Estado. Ajá, ok. Sergio, lo que pasa es que tú asumes de tu lado de la casa de que el Estado va a tomar la responsabilidad total de cumplirlas estos reos. Creemos que es poco intuitivo creer de que el Estado actualmente va a asumir toda la responsabilidad de garantizar una vida digna a estas personas, que los va a cuidar al 100%, cuando existen problemáticas mucho mayores. Y esto se ve en una analogía bastante sencilla. Si tenemos una crisis educativa, ¿qué hace el Estado? Algo más de escuelas e infraestructura, pero realmente no soluciona el problema porque también necesitamos personal competente para dar estas clases, profesores con más didáctica, etc. Entonces, entendiendo eso, el Estado realmente no se va a hacer 100% responsable de lo de tu casa y simplemente va a cubrir con una parte del problema, pero tampoco es la mejor solución, y lo que va a hacer es que empeora esta situación. Ahora, ¿cómo se verá nuestra casa al tener estas cárceles feas que a gobierno no le gusta? Y haciendo engagement con el caso de ellos, donde asumimos que en estas cárceles se violan los derechos de las personas. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos estas cárceles horribles, o estas cárceles donde se vulnera la dignidad de estos privados de libertad, las personas de afuera que todavía tienen este patrón de delinquir, se ven menos incentivados a hacerlo, porque saben de que ese es un lugar totalmente horrible, porque saben de que allá adentro pagan cosas muy feas, como son las violaciones y la violencia como tal, como gobierno ha dicho. Y es que ellos asumen que ahora estas personas van a tener una mejor reinserción social dentro de la sociedad, porque al venir de una cárcel, por ejemplo, en las cárceles privadas se ve esto, de cómo las personas tienen un trato especial dentro de estas cárceles privadas, esto en España o en Estados Unidos. Estas cárceles realmente facilitan el tráfico de drogas, facilitan la violencia. ¿Por qué razón? Porque tenemos un sistema mucho más flexible de seguridad de la casa. Y cuando tenemos un sistema más flexible de la casa que da prioridad a los privados de libertad, queremos de que estos realmente no ven la cárcel como un lugar donde pagan lo que hicieron, y más bien lo ven como un lugar recreativo donde puedo ir, y si yo salgo de la cárcel y cometo otro crimen, no importa, porque cuando yo regrese voy a ser tratado como me trataban, voy a ser tratado de una manera adecuada, como a mí me gusta. Entonces entendemos que cuando existe este trato negativo hacia estas personas, se obtiene una mayor efectividad, porque cuando salen de las mismas no quieren regresar a ellas, porque saben que se les violaron sus derechos, porque saben de que son lugares muy feos y muy atroces. Creemos que cuando tenemos esta entidad de una cárcel totalmente horrible, se logra toda esta, se logra una sociedad incluso más segura, y existe una satisfacción de por medio. Y es que ellos nos dicen a nosotros, es que lo que pasa es que las personas no consiguen trabajo porque vienen de cárceles horribles. Creemos que ese perjuicio social ya existe, incluso entrando en el mejor caso de ellos, donde este privado de libertad se rehabilite, es poco probable de que encuentre trabajo, porque existe esa narrativa social que ellos tampoco demuestran cómo la cambian en la sociedad, esa narrativa social de que eres un ex privado de libertad y sabes que tú estuviste en la cárcel. No les importa si estuviste en Guantánamo o si tú estuviste en una cárcel privada de Estados Unidos, realmente vienes a una cárcel y en la cárcel hay crimen desde cualquier perspectiva que damos, y por eso estamos orgullosos de oponer. Muchas gracias, Carlos. Llamamos por favor ahora para cerrar el debate en su casa al látigo del gobierno. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se te escucha bien. Vale, a mí sí me pueden hacer los puntos de información por chat, por favor, porque yo sí lo veo. Y bueno.
Un segundo. Vale, cuéntanos tu nombre y tu pronombre, por favor. Esther García y ella. ¿Listo? Listo, Esther. Con tu primera palabra corre el tiempo. Bueno, jueces, primero que explicar cómo le ganamos a nuestra alta y finalmente nos posicionamos sobre todas las bancadas en este debate. Primero dejando claro todos los puntos de OPO. Primero nos hablan sobre la justicia de la víctima, nos hablan de cómo no es nada justo dejar a estas personas fuera de estas cárceles, etcétera, etcétera, porque lo más importante es la víctima, no nos podemos olvidar de la víctima. Ya mi compañero mencionó reiteradas veces cómo es muy probable que estas personas sigan acudiendo a estas cárceles, porque estamos hablando de crímenes, por ejemplo, como lo quiere hablar esa bancada, violaciones, asesinatos. Creemos que es poco probable que una sociedad permita que su gobierno deje a estas personas fuera libres sin hacer nada. Creemos que la presión social, la preocupación, por ejemplo, del gobierno por su imagen internacional cuando tienes un alto nivel de crímenes delictivos y que no metas a las personas en la cárcel, por ejemplo, es negativo para tus relaciones internacionales. Creemos que es negativo porque no te va a garantizar la reelección. Creemos que el Estado tiene como gobierno diferentes incentivos para no permitir que estas personas salgan a la cárcel y que esta justicia a la víctima se dé. Pero nosotros entendemos que en nuestro lado hay aún más justicia porque tenemos entonces también la justicia para el preso. Porque a pesar de que sea una persona que haya cometido un acto delictivo erróneo o malo o haya hecho algo injusto, consideramos que sigue siendo un ser humano y que sigue teniendo estos derechos básicos y creemos que cosas como papel higiénico, que no duerma con 200 personas en 2 metros cuadrados, que no le anden pegando puñetazos en la cárcel cuando no está haciendo nada, creemos que son condiciones básicas que no deberíamos poner como justicia porque hizo algo malo. Consideramos que es justo que estas personas, a pesar de haber cometido un error, sean tratados como lo que son personas. Por eso consideramos que en nuestro mundo la justicia es mucho más grande. Después, hablan de cómo esto es muy peligroso. Consideramos que es un poco hipócrita hablar de cómo es más peligroso a nuestro lado cuando la bancada de proposición no se preocupa en ningún momento de cómo hoy en día las cárceles no son efectivas en lo absoluto, justamente porque nadie se preocupa por ellos y solamente lo que hacen es tener a los reos de 10, 5 años ahí, y cuando salen vuelven a caer en estos actos delictivos, porque no han tenido ayuda, porque la sociedad no los quiere, porque las pandillas y el ambiente que hay en la cárcel los hace empeorar y no mejorar. Entendemos que el mundo peligroso es el mundo del gobierno, en el mundo de oposición, en el que la única forma de ayudar a estas personas no existe y es sino un lugar para empeorarlas y hacerlas aún peor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, personas que pudieran haber cometido actos no tan delictivos como, por ejemplo, robar, se ven con violadores y al estar en un ambiente en el que no hay una regulación y entonces la gente, por ejemplo, trafica, etcétera, pasa armas, creemos que es muy probable que tú como que te impregnes de estos delitos y seas aún peor cuando salgas de la cárcel. Creemos que por eso su mundo es mucho más peligroso que el nuestro. Después hablan de que no arreglan el problema porque es un problema estructural y las personas siguen teniendo este pasado negativo. Creemos que cuando las personas salen de la cárcel, obviamente no van a volver a reincidir porque nadie quiere pasar 10 años de su vida en prisión. Aunque sea una prisión decente y tengas papel higiénico y la gente no te esté pegando, creemos que la libertad es una cosa que las personas realmente aprecian bastante porque en una prisión al fin y al cabo estás aburrido, no tienes nada que hacer más que trabajar. Consideramos que las personas es poco probable que reincidan. La única razón por la que reinciden en el mundo de gobierno es porque no tienen otra opción. Nosotros en nuestro mundo probamos cómo esta rehabilitación social se puede dar, las personas lo pueden aceptar y es mucho más probable que se puedan reintegrar a la sociedad. Por ende, obviamente estamos arreglando el problema de raíz. Después nos hablan del backlash, cómo estas personas van a desconfiar del gobierno y van a tomar la justicia por su propia mano. Primero ya hemos dicho como esto es poco probable porque creemos que el gobierno obviamente va a hacer algo por estas personas, no tiene ningún sentido. Segundo, creemos que es poco probable que personas, por ejemplo, víctimas de violaciones, que son chicas normalmente jóvenes, tomen acciones por sus propias manos porque no están en las capacidades de, o porque la mayoría de las personas saben que tomar justicia por sus propias manos los va a conducir a un destino como prisión o multas muy grandes y obviamente el costo-beneficio no es bueno para ellos. Así que creemos que estos casos son casos que son muy poco probables y por eso es que creemos que le ganamos a todo lo que viene siendo oposición. Ahora, con la baja más específicamente, que es un poco igual redundativo, nos habla de cómo es mejor que las cárceles sean peores, porque es que así el castigo es más duro y las personas van a reincidir menos. Como lo dijo mi compañero, consideramos que el castigo sigue siendo suficientemente eficaz, que las personas igual van a tener este miedo al castigo y que va a seguir
pues este miedo y no querer hacerlo por el miedo al castigo. Creemos que es totalmente inhumano decir que debemos ejercerles más presión y hacerles más daño hasta que cambien. Consideramos que siguen siendo personas humanas y que los derechos humanos son algo que se debe respetar. Si nos preocupamos por defender los derechos humanos de las víctimas, creo que es hipócrita decir que no debemos preocuparnos por los derechos humanos de las personas que cometen estos actos, pues ambos son personas. Así que en nuestro mundo se respetan aún más estos derechos y se da aún más esta justicia porque realmente se da para los dos lados. Y hablan más sobre cómo la gente sigue reincidiendo, ya hablamos de cómo esto no pasa, y cómo es probable, hablan sobre cómo el Estado tendría que hacer realmente un gasto muy grande para solucionar este problema. Pensamos que es un gasto que el Estado primero está bien justificado, porque estamos hablando de personas al que el Estado se lo debe y que realmente va a tener un impacto muy grande, que ahora voy a explicar después, y cómo realmente lo va a hacer, primero que nada, por la imagen internacional que es tan importante cuando son acerca de relaciones, de, por ejemplo, cuando hay conflictos, etcétera, etcétera, y por el incentivo a la reelección. Creemos que por eso es muy probable que el Estado arregle esta situación. Ahora nosotros y nuestra alta. Tenemos que entender que a pesar de que la alta ha hecho un buen debate y ha probado cómo es una medida legítima y es una medida justa, creemos que realmente no profundiza mucho en lo importante, que es realmente cómo se va a reducir el crimen y esta rehabilitación se va a lograr. Mi compañero explicó cómo realmente esta rehabilitación se da, porque claramente no estás en este ambiente tan feo y tan corrupto de personas y puedes realmente crecer y no tener que estar viviendo con estas personas que hacen estos actos delictivos que te corrompen aún más de lo que ya estás. Pero como segundo punto más importante, creemos que eso no es realmente la razón por la que las personas no pueden salir adelante, sino más bien porque las personas de fuera de la sociedad tienen una visión muy negativa de la cárcel, cosa que mi alta no explicó, y es sumamente importante porque es la razón principal por la que las cárceles no sirven, porque las personas no tienen confianza en estas cárceles, porque no le dan ni siquiera la oportunidad, estas personas no los dejan entrar ni siquiera sabiendo si la rehabilitación funciona o no. Así que entendemos que el problema de raíz y más importante es la poca confianza. ¿Qué pasa? Obviamente las personas no tienen confianza, como dijo mi compañero, cuando ven cárceles feas, que están llenas de armas, de narcotráfico, vemos cómo las personas se matan ahí, se violan, se escapan, cómo hay hacinamiento, cómo las personas ni siquiera tienen papel higiénico. Creemos que eso es una visión muy negativa. Las personas piensan cómo una persona que vive 5 o 10 años en esa situación y genera este odio hacia la víctima que lo puso ahí, hacia el gobierno que lo puso ahí, va a salir en buenas condiciones. Creemos que esta narrativa de la sociedad hacia mejora muchísimo más cuando vemos que es un sitio bonito, decente, donde las personas realmente hacen un trabajo social, se ven, por ejemplo, con charlas, con psicólogos que los ayudan para las violaciones, etcétera, etcétera. Creemos que se da realmente estas condiciones básicas dignas. Creemos que eso es lo que realmente hace posible que las personas tengan una percepción distinta y puedan aceptar estos reos. ¿Por qué es tan importante que las personas acepten a los reos en el mundo? Porque creemos que cuando las personas aceptan a estos reos, y estos reos tienen la posibilidad de, por ejemplo, trabajo, de desarrollarse como persona, es mucho más probable que crezcan y se conviertan en alguien. Muchas gracias. Sí, tiempo. Vale, muchas gracias por el discurso de la látigo del gobierno. Llevamos entonces ahora al látigo de la oposición. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha? Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, se escucha perfecto. Ok. Bueno, para empezar, buenas noches. Sí, disculpa. Mi nombre es Arlindo Santos, pronombre ella, no tengo problema. ¿Y los puntos por el chat o por el micrófono? Dime, no escuché. Los puntos, perdón, ¿por el chat o por el micrófono? Sí, como quiera, no tengo problema. Okay. Dale, con tu primera palabra. Ok, señores jueces, primero voy a pasar a refutar el caso de baja de gobierno de las cámaras de gobierno y luego voy a diferenciarnos de nuestra alta. Señores jueces, entiéndase cómo lo que nos trata de vender la baja de gobierno hacia las personas. Y es que voy a hacer un punto clave en lo que ella nos trata de especificar, y es como, así mismo como las víctimas poseen derechos, igual los presos tienen derechos, pero es que también nos damos cuenta con la diferencia entre que estas personas que cometieron un delito atentaron contra el derecho de una persona inocente. O sea que es un poco hipócrita decir que ambos necesitan que se les respeten estos derechos, sabiendo que ya la persona que comete el delito ya ha irrumpido con uno.
Ahora, disculpen, ellos nos hablan también de que cómo las personas tienen esa idea o esa idea de que la libertad es algo que ellos consideran algo decente, algo que aprecian mucho, y como en nuestro lado de la casa nosotros sí entendemos que estas cárceles, al tener estas condiciones, así mismo como las personas no se van, las personas no, van a tener ese sentido de que no quieren volver a las cárceles por estas condiciones que tuvieron. Y lo que pasa es en las altas, tanto en alta de gobierno como baja de gobierno, es que ellos, al decir que estas condiciones son buenas para las personas, al decir que estas condiciones son factibles para ellas, pues nosotros somos conscientes de que el Estado va a tratar de hacer una balanza entre lo que ellos van a priorizar. Es decir, que si ellos van a tener cárceles buenas, en el sentido de que van a estar supliendo las necesidades básicas de las mejores maneras, teniendo una vida igual como si es estar fuera de ellas, pues entonces nosotros entendemos que las personas, en vez de sentirse que están pagando por algo, van a sentir de que, bueno, a unas bonitas vacaciones dentro de la cárcel, de saber que se está respetando, aunque yo haya irrumpido con algún tipo de ley. Nosotros entendemos en nuestro lado de la casa que nosotros sí queremos que las personas paguen por estos delitos que han cometido, y que esta reinserción social que vayan a tener sea a base de que hayan ya sea trabajado, o que hay personas, que el Estado invierta en personas que garanticen la seguridad, porque primero que nada tenemos que tener consciente que la seguridad es primero, antes que garantizar buenas infraestructuras o que las personas puedan tener esas vidas dignas que tanto nos tratan de vender. Ahora, eso va a ser en el caso que nos trae gobierno, y a la vez igual que nos tratan de decir que el Estado, como los ha abandonado, que no deberían ser, sabiendo que dentro de estas cárceles existen problemas de abusos sexuales, sabiendo que existe la violencia, pues es que en estas cárceles, sabiendo que tienen estas mejoras, pueden irrumpir con la seguridad, porque las personas, el Estado va a decir, ok, estamos haciendo una inversión en estas infraestructuras para que se sientan bien tanto los familiares de estos presos, tanto como los presos ahí, pues vamos a disminuir el proceso de seguridad, porque consideramos que ya teniendo mejoras dentro de las cárceles, pues podemos, ya eso es un incentivo a que la seguridad esté de manera correcta. Pero si nos damos cuenta del status quo actual, aún las cárceles, sabiendo por ejemplo en España que hay cárceles privadas, como aún se ven más frecuentes estos tipos de casos de narcotráfico dentro de las cárceles, o estas violencias se ven dentro de cárceles que en teoría están respetando estos derechos de las personas que nosotros consideramos injustos. Entonces, de nuestro lado de la casa sí entendemos el punto de que nosotros queremos que esta reinserción social sea a través de estos castigos que nosotros mismos estamos tratando de promover. Ahora, ¿cómo nos diferenciamos de nuestra alta oposición? Y es que ellos nos hablan de que cómo el Estado no se da abasto, cómo las cárceles funcionan como un método de terapia y demás. Nosotros entendemos el punto de nuestra alta, pero ¿cómo nos diferenciamos de ellas? Y es que nosotros también entendemos de que estas personas que necesitan esta reinserción social van a ser sometidas a cambios en sus vidas. Es decir, que sus vidas antes, esa estabilidad que tenían, pues no las van a ver ahora, porque ellos irrumpieron con algún tipo de derecho de terceros, que en este caso nos había dicho gobierno que eran las víctimas. Ahora, como les explicaba, estas leyes, ellos tampoco nos garantizan o no nos prueban cómo desde sus lados. Antes de todo, Sergio, a tu punto. Sí, ¿sabes cuál es el problema con el caso de oposición? Es que se está basando en la premisa de que las personas que están en las cárceles no son responsabilidad del Estado, las cárceles no deberían tener derechos, y que el mecanismo razonable entendí es tu punto, torturarlos. entendí tu punto, Sergio, entendí tu punto. Es que nosotros no estamos, en nuestro lado de la casa, nosotros nunca decimos el punto de que el Estado no tiene nada que ver con estos reos, al contrario, nosotros consideramos que estos reos son una carga para el Estado. Pero es que esta carga sigue siendo necesaria, porque sí entendemos el hecho de que actualmente las personas son seres humanos y que de alguna manera dependen de sus países. Pero es que lo que nosotros tratamos de decir es que este Estado no puede suplir todas estas necesidades. El Estado no puede garantizarlas todas, porque por ende ellos se van a basar en
en lo que ustedes tratan de defender. Ok, vamos a darles unas vidas dignas, pero nos vamos a desinteresar de la seguridad porque ya estamos invirtiendo ya estamos invirtiendo en mejoras para estas personas. Entonces ahí es donde disminuye los problemas de seguridad. No va a haber personas que estén preparadas para enfrentar a estas personas que tienen algún, ya sea problemas psicológicos, porque entendemos, nuestro lado entiende que todos los casos que ocurren o los que se rompe la ley, pues no son iguales y que unos tienen algunos tienen mayor fuerza que otros. Y entonces por eso nosotros ganamos este debate. Igual, ellos tampoco nos explican cómo ellos van a garantizar esa vida digna dentro de su país. Nos siguen planteando y nos plantean en todos sus debates, y es como se siguen teniendo esas discordias de que las personas tienen que tener esas necesidades, pero no nos explican en qué ellos centran esa vida digna, y nosotros nos estamos basando en cómo nosotros sí queremos, más allá de una vida digna, que esta justicia sí se ve mejor de nuestro lado de la casa, al saber que las personas, esta reinserción social que van a tener, va a ser a base de entender de los delitos que cometieron, pues saber que dentro de la cárcel pueden tener problemas mayores, ya que ellos han irrumpido con algún tipo de ley. Y por eso estamos orgullosos de oponer. Vale, muchas gracias, Arlene. Muchas gracias a todos por el debate. Ahora vamos a deliberar. Manuel, creo que el moderador de esta sala se llama Manuel. Manuel, ¿tú nos podrías poner en una sala para jueces con Fernando?